Realmente un acto que preparó la escuela primaria, a quienes felicito en nombre de su directora, de Verónica, los felicito a todos los que organizaron el acto, la gente que trabajó en el monumento, a Jimena, la gente que estuvo en la pintura, en hacer las placas, colocar placas, bueno, y obviamente a nuestros héroes de Malvinas, que por ahí al que tenemos más cerca siempre es a Ricardo Huizo, pero sí los que somos por ahí con algunos años más sabemos que estaba Gerardo Panza, que para nosotros es el hermano de Juan y Panza, lo conocemos así en los pueblos, Carlitos Calandra, que también ha llegado a mi familia porque es compañero de curso de Alfredo, mi hermano mayor, nos conoce de chiquitos. O sea, para un pueblo como el nuestro, pequeño, gracias a Dios tener estos héroes de Malvinas nos hace comprender un poquito todo el tema del conflicto de Malvinas, una herida que nos cierra unos sentimientos de incomprensión hacia una guerra que se podría haber evitado, pero a la vez el orgullo de tener con nosotros héroes y el honor y la gloria para quienes dejaron la vida. Así que yo les agradezco que hayan venido, han hecho muchos kilómetros, tanto Gerardo, Carlitos para venir, Ricardo dándonos su tiempo de trabajo, que hayan venido para participar de estos actos. Agradecerles en nombre de la localidad, cualquier presente que le hagamos a lo que les tocó vivir a ustedes es poco, pero bueno, es como para que tengan el reconocimiento de la localidad de Piamonte hacia sus héroes, también a la gente que estuvo bajo bandera, que siempre lo hablo con Oscar, el sufrimiento en especial, no de ellos solamente, sino de las mamás con de esa familia que no sabía, vos escuchás por televisión los chicos cuando volvían de allá, que las familias no tenían idea porque no había teléfonos como ahora, gente que venía a pueblos pequeños donde había 10 teléfonos, que no había forma de enterarse, que se enteraron mucho por el programa 60 Minutos de aquella época, se enteraron que sus hijos estaban vivos. Imagínate qué noticia que te digan que tu hijo está vivo después de un conflicto y enterarte por la televisión. Pero bueno, nuevamente gracias, agradecido en nombre de la localidad y a disposición para de los medios le hagan las preguntas que correspondan. Perfecto. Gerardo, gracias por volver a tu pueblo. Antes que nada, contanos un poquito cuándo estuviste, cómo fue desde tu vida desde Piamonte y tu carrera y bueno, y qué te tocó hacer. Bueno, me tengo que remontar bastante atrás. Fines de febrero del 71, embarqué en el tren famoso que venía de Rosario a Córdoba. Bueno, me presenté en la escuela, hice todos los exámenes y bueno, y ya quedé. No queríamos quedar, queríamos volver, pero bueno, quedamos. Bueno, y luego de egresar de la escuela me destinaron a Paraná, porque mi especialidad era aerofotografía y en Paraná estaba todo lo de aerofotografía. Ahí estuve 19 años. Obviamente, mientras tanto transcurrió lo de Malvinas. Y Malvinas, nosotros ya sabíamos algo en enero del 82. ¿Por qué? Porque nuestros aviones iban a sacar fotos en Malvinas. No sabíamos para qué. Pero en esa época Argentina participaba. Había una oficina del ADE, que es Línea Aérea del Estado. La ADE iba semanalmente a Puerto Argentino. O sea que, bueno, no teníamos sospecha. Hasta que el día 2 de abril, en la formación de la mañana de la Segunda Brigada Aérea en Paraná, nuestro jefe nos dijo, señores, hoy hemos recuperado las Islas Malvinas. Bueno, y ahí empezó. A los 2 días creo vi pasar el escuadrón Pucará por sobre mi casa, que iban a Malvinas, los primeros aviones que iban a Malvinas. Y bueno, y ahí empezó, nosotros armamos grupos, nosotros con nuestros aviones que eran los Learjet, que tengo por acá, operábamos desde Comodoro Rivadavia, ¿está bien? Nuestros aviones hacían, entre otras misiones, aerofotografía, diversión, aunque suene diversión, pinchado de radar, o sea, salían de la... simulaban ser una escuadrilla de combate en los radares de los ingleses, los barcos, ellos armaban todos los aviones, todo,
y nosotros nos volvíamos. Entonces ellos los manteníamos activos y cansados. ¿Está bien? Bueno, en ese juego del gato y el ratón, el día 7 de junio de 1982 fue derribado el Learjet matrícula T-24 sobre las islas. Eran dos aviones que volaban a 15.000 metros de altura, un barco que ya estaba anclado ahí, porque imagínense, si el 13-14 nos rendimos, el 7 ya estaban los ingleses ahí. Entonces tiró dos misiles, uno salió, el otro no, el que salió le pegó al avión de al lado, dicen los que iban en el otro. Bueno, fue derribado con 5 compañeros nuestros arriba, nuestro jefe de escuadrón, que fue el oficial más antiguo que murió en la guerra, el vicecomodoro de la Colina, y el otro avión volvió, zafaron, digamos. Bueno, nosotros formábamos parte del escuadrón Fénix, un nombre que fue adoptado por un escuadrón que había en la Segunda Guerra Mundial, que estaba integrado por aviones civiles y militares. Nosotros teníamos aviones civiles también. Que lo que más hacían era el traslado de gente entre una base y la otra. Las tareas militares peligrosas las hacíamos nosotros, porque para eso éramos militares, ¿no es cierto? Bueno, yo estuve en Comodoro Rivadavia del 29 de abril, o sea, llegué y al otro día empezó la guerra, hasta el 20 de mayo. 20 de mayo me volví, después íbamos a ir otra vez, pero bueno, después se terminó, ¿cierto? Y bueno, desde esos tiempos, al principio, después de la guerra, hubo una desmalvinización terrible. Era todo malo y feo lo de la guerra. Y como muchos dicen, algunos dicen la guerra a un general borracho. No. Los chicos de la guerra, no. Pregúntenle a los soldados, a los que estuvieron en combate en la isla. A ver si ellos diagnostican. No. Y estaban bien armados, bien pertrechados, bien comidos. Depende de dónde estaban, porque a veces no les llegaba la comida. Es lógico. Todo aquel que estuvo en una guerra, o que entiende, o que vio, o que sabe que hay cosas que la guerra despierta en la gente, en los participantes, los valores más altos de la vida y la miseria más miserable de la vida. Porque hubo cagones. Nosotros teníamos pilotos de combate que despegaban y al rato se volvían porque tenían una falla. Y era mentira. Y había otros que iban hasta... Si había que meterse dentro del barco, se metían. O sea, sobre una guerra se puede hablar, se siguen hablando de la guerra Primera, Segunda Guerra Mundial, desde todas las... Y bueno, de la nuestra, por supuesto, pues una de las más cercanas que tenemos. Pero sí lo que dijo el intendente hoy, que dice mucha gente, la guerra no sirve para nada. Porque no hay vencedores ni vencidos. Yo les puedo asegurar que los ingleses tuvieron muchas más bajas que nosotros. Por eso hicieron un secreto militar de 90 años, no sé qué, y listo. ¿O ustedes se creen que cuando los aviones bombardeaban los barcos en la gente, moría uno, o no moría ninguno? Ellos declaran 255 muertos en toda la guerra, que es algo ilógico a un barco de 500 a 600 personas. ¿Qué creen? A bordo. Es imposible que tan poca gente haya fallecido, pero eso es la versión oficial del Reino Unido. Carlitos, y en tu caso, ¿cómo fue tu Y mi vida fue a partir del año 76, cuando terminé el secundario. Me fui a la escuela militar en el año 77, tuve 77 hasta el 79. Soy especialista en instrumental de avión, mecánico aeronave, instrumentalista. Y me fui de paseo destinado a Reconquista en el año 79. Ya en el 82 ya era un cabo antiguo con experiencia en el sistema de armas. Y nos enteramos de la guerra el 2 de abril a la mañana cuando fuimos. Porque en Reconquista los primeros 4 aviones que fueron a las islas, que llegaron el 2 de abril, salieron el 1 al mediodía. En esa semana eran los 400 años de la ciudad de Salta y salieron 4 pilotos, 4 mecánicos, con todo el equipamiento para hacer una semana de estática y pruebas y desfile en Salta. Salieron en vuelo India, el vuelo India es sin destino previsto para el vuelo. En pleno vuelo, si miramos el mapa con los ojitos cerrados, Salta está al norte,
rumbo sur, aterrizaron en Tandil. En Tandil se hizo la noche, sacaron de los polvorines de Tandil armamento o municiones para los aviones, los artillaron y de ahí despegaron a Comodoro Rivadavia durante la noche. El 2 a la mañana aterrizaron en Río Gallegos y esperaron que finalice la toma de las islas y a las 2 de la tarde pasaron desde Río Gallegos a Puerto Argentino y llegaron los primeros 4 aviones el mismo día 2 a la tarde. El resto de la gente que nos enteramos el 2, preparamos 8 aviones más entre el 2 y el 8 de abril. Yo partí desde Reconquista el 8 de abril en vuelo directo desde Reconquista a Comodoro Rivadavia en avión. De allí saltamos a Comodoro, y a Gallegos y de Gallegos a las islas. En total tuve 99 días en las islas. Porque ¿Qué fecha llegaste, perdón, Carlito, a las islas vos? A las islas el 26 de abril. 26 de abril. Cuando se armó el completo, los primeros 12 aviones del escuadrón. Claro. Ahí llegamos 12 aviones, 96 personas, todos de Reconquista, sin soldados. Fuerza Aérea ocupa muy poquitos soldados en cuanto a aviones. Y una vez que estuvimos en las islas, durante el mes de abril y parte de los primeros días de mayo, fuimos repartidos en distintos grupos, porque había 3 pistas habilitadas para que el avión opere. Una pista de asfalto en Puerto Argentino y 2 pistas de tierra, una en la isla Borbón, que estaba a cargo de la base Calderón de Marina, y la base de Darwin o Pradera del Ganso, que es donde estaba la base Cóndor. Estuve en Puerto Argentino hasta el 4 de mayo. A mí me atacan por primera vez el primer bombardeo a las 4:40 de la mañana, el 1 de mayo. A las 8:15, 8:20 de la mañana, el segundo ataque. Y en Darwin, donde mueren 8 personas de Reconquista y hay 14 heridos de Reconquista en el mismo día, fue a las 8:30 de la mañana. Y una vez que pasó eso, gente que estaba en Puerto Argentino tuvo que desplazarse a Darwin para recuperar los cuerpos que se habían perdido, porque se quedaron sin mecánicos, sin armeros. Entonces el grupo de Reconquista, del grupo de Puerto Argentino, se dividió en 2. Estuve un par de días en la base Calderón reparando aviones y después fui destinado a Darwin hasta el 24 de mayo. Cuando los ingleses hicieron cabeza de playa el 21 en el estrecho San Carlos, estábamos a 40 kilómetros y los aviones estaban demasiado cerca, entonces otra vez todos los bártulos arriba de los aviones y nos trasladamos nuevamente a Puerto Argentino, que quedaba a 80 90 kilómetros, no era tan lejos, pero había más defensas antiaéreas para defender los aviones. Y los aviones despegaban casi a diario, cumplían su misión y a veces aterrizaban en Darwin, a veces aterrizaban en Puerto Argentino, a veces aterrizaban en Borbón, depende de donde no había alertas o no había enemigos cerca, ahí aterrizaban, hacían noches, se reparaban y volvían a salir al otro día. ¿Las reparaciones eran muy complejas, Carlito? Se hacía lo simple. Lo necesario para que el avión en 5 o 10 minutos tenía que estar cargado de combustible, cargado de cohete, bomba, lo que se requería y bueno, estaba listo para salir. Estaban en alerta las 24 horas del día. Pero el avión Pucará es un avión, todavía hoy sigue siendo un avión pobre en armamento o pobre en tecnología y no tiene radar, de noche casi no se volaba, porque no había donde. No tiene armamento para atacar un barco tampoco, se dedicaban a cazar helicópteros o a lanchas de desembarco cuando se detectaban. ¿Tus compañeros, tus colegas, tus camaradas están todos enterrados en Malvinas? La gente de Reconquista, en total murieron 9 personas de Reconquista, es la unidad militar de Fuerza Aérea que más gente perdió en la guerra. Y las primeras 6 tumbas del cementerio fueron los 6 muertos de Darwin, del 1 de mayo. 2 murieron en el hospital de Puerto Argentino, fueron enterrados en Puerto Argentino y cuando los ingleses hicieron el cementerio fueron trasladados los cuerpos. Y el último, Jiménez, se perdió en vuelo el 28 de mayo y fue encontrado estrellado el avión en el Cerro Azul, volviendo desde Darwin hacia Puerto Argentino y fue enterrado en el cementerio 6 años después. Que es la última tumba del cementerio, ya hecho por los ingleses, también pertenece a Reconquista. ¿Nunca volaste vos? No,
Fuimos en vuelo con el avión, pero en la isla solamente volaba el piloto. Si bien el avión te permite volar de a dos, pero todo lo que sea control de armamento está en el puesto piloto. Entonces, ¿para qué vas a poner en peligro dos personas donde necesitas a lo mejor 5 o 6 años de preparación para que esté capacitado para operarlo, para un capricho de... Y en total se perdieron 24 aviones, llevamos 24 aviones en total, a medida que se iban rompiendo los primeros 12, desde Santa Cruz iban pasando más aviones. Y personal cuando se perdían. Instrumentalistas, antes del 1 de mayo éramos 3, el 1 de mayo a la tarde había uno solo, que era yo. Uno muerto en Darwin, un herido en Darwin, que fue trasladado a Puerto Argentino a curarse. Nunca volvió al continente, siempre se quedó ahí en Puerto Argentino. Cuando estuvo sano volvió al aeropuerto de Puerto Argentino y yo lo cubría en Darwin. Y el 6 de mayo, 5 de mayo, 6 de mayo, fue gente que estaba en el continente o estaban en Santa Cruz, en un Hércules, a reemplazar a los fallecidos y a los heridos. ¿Cómo te enteraste que finalizaba la guerra? El 14 a la mañana, cuando nos hicieron ir caminando desde el aeropuerto de Puerto Argentino al puerto de la ciudad, en el camino nos hicieron dejar todo lo que era armamento y en el puerto, en perfecto español, un inglés iba separando las tropas especiales, porque teníamos otra ropa, no andábamos vestidos de soldados, no estábamos, teníamos ropa de vuelo, buzos de mecánicos, los especialistas del GOE, de Fuerza Aérea, tenían ropa camuflada. Entonces nos fue separando, ustedes no son soldados, aparte, aparte, aparte. Y nos trataban como tropas especiales y nos dijeron que no íbamos a ir con toda la tropa que iban siendo embarcadas en los barcos ahí en Puerto Argentino, sino que íbamos a ser llevados en helicóptero hacia el barco, que nos devolvería. Y el helicóptero, había un helicóptero Chinú de ejército, ya en manos de los ingleses, y un Chinú inglés. Un Chinú es un helicóptero grande que tiene dos rotores arriba, no es un helicóptero convencional. Capacidad de 60 personas. Entonces, de A50 nos iban subiendo al helicóptero y nos iban llevando hacia donde estaban todos los barcos estacionados. Pero nadie se fijaba si el helicóptero paraba realmente ahí o no. Y pasamos sobre los barcos y siguió viaje 15-20 minutos y aterrizamos en San Carlos, donde ellos habían hecho la cabeza de playa. Y ahí estuvimos 15 días prisioneros, ahí, como un alto al fuego, como lo que se firmó el 14, todo el mundo habla de rendición. Traducirlo en el idioma que quieras, lo que está firmado, en ningún momento aparece la palabra rendición. Lo que se firmó fue un alto al fuego. No existe la palabra rendición en lo escrito. Un cese del fuego. Fue un alto al fuego, firmado entre el general Moore, a cargo de todo el ejército inglés, y el general Menéndez, que era el gobernador militar de la isla. Y bueno, entonces ellos guardaron para seguridad, para que desde el continente no sigan atacando a los aviones, 593 personas en San Carlos como prisioneros de guerra. El más antiguo era Menéndez, y había de todas las fuerzas, y un grupo de soldados que eran los que fueron capturados cerca de San Carlos y los dejaron ahí como para asegurarse que la Fuerza Aérea no siga atacando. Estuvimos 15 días ahí, después pasamos 15 días arriba de un barco que vino exclusivamente a cargo de la Cruz Roja desde Gales, con tropa galesa, que no habían participado en la guerra, a cuidarnos. Porque nuestro estado de vida dependía de la Cruz Roja Internacional, no dependía más de los ingleses. Estuvimos 15 días arriba del barco, todos los días salíamos al mar, navegábamos, volvíamos a la costa, al otro día volvíamos al mar, ya volvemos, no volvíamos. El barco iba al mar a tirar los desechos de las cloacas y retomaba su posición en las islas, porque estábamos siempre alrededor de las islas. Y el 14 de junio nos dejaron en Puerto Madryn. De ahí, en un avión de Fuerza Aérea, fui a Buenos Aires. En Buenos Aires nos hicieron estudios médicos y el día 15 de julio llegué a Reconquista de retorno. Con 17 kilos menos,
no porque haya pasado hambre, nunca pasé hambre, porque nosotros nos preparábamos, como íbamos al depósito de la comida y retirábamos comida para 20, comida para 30, la preparábamos nosotros y la comíamos. El día que estabas en el aeropuerto, pasabas por el mismo depósito, retirabas la ración fría y la comías en el aeropuerto. Dormí siempre bajo techo, con mi bolsa de dormir y mi catre, dormíamos en una escuela, teníamos agua fría, agua caliente, techo, no, nunca pasé problemas, pero los kilos los perdí igual. La última, antes de preguntar a Ricardo, que bueno, con Ricardo tenemos más afinidad y hemos hecho varias notas ya. Sí. El tema de la familia, ¿cuándo se enteró la familia de que ustedes estaban con vida y que cómo fue? Mi familia se enteró... En ese momento que estuviste detenido no hubo más contacto. Mi familia se enteró que yo me iba a Malvinas en Semana Santa, que estaba en Comodoro. Nosotros estuvimos para la Semana Santa previa a la guerra, estuvimos en Comodoro toda esa semana esperando que en Malvinas estuvieran ya las condiciones para llevar los aviones. Y ellos se enteraron que... ¿Estabas casado, Carlito? No, estábamos apenas de novio con mi actual señora. Y ella se enteraba que yo estaba bien porque la llamaba por teléfono, es lo que contaba Carlito. ¿Te podías comunicar? O sea, nosotros llamábamos desde Puerto Argentino, no desde Darwin, desde Puerto Argentino a Olavarría. Claro. De Olavarría llamaban a la telefónica, a la cooperativa telefónica de Reconquista. De Reconquista llamaban a Avellaneda, a una cuadra de la casa de lo que era mi novia, para que alguien de esa familia vaya hasta la casa de ella a avisarle, che, va a llamar Carlito dentro de 5 minutos, porque nos daban, avisábamos y a los 5 minutos otra vez te tocaba el turno para ir a hablar. Y 1 minuto, 2 minutos estábamos todos bien. Y cartas también escribimos. Pero cuando estuviste detenido, cuando estuviste bajo la Cruz Roja, ya no. Sí. No. Cuando estábamos detenidos en el barco, la Cruz Roja se encargaba pero avisaba a las unidades militares, sí, no a las familias. ¿Y a mami y a papi quién avisaba? A papi y mami le mandé cartas, pero por teléfono no. La última comunicación que tuve yo con ellos es cuando estaba en Comodoro Rivadavia. Yo hablaba con mis hermanos, pero sí. Con acá Piamonte no. Acá con tus viejos no hablaste nunca. Era complicado, nosotros no, en mi casa tampoco había teléfono. Había un teléfono en el aeropuerto de Comodoro y ahí hacíamos cola para llamar a todo el mundo, vos te imaginas lo que era. Después se rompía un teléfono. No era como ahora que todo el mundo tiene el celu y sabe... Claro, sí. O sea, a ver, no sé qué era mejor. No sé. ¿Qué hubiese sido? Ricardo Contanos. Contanos tu experiencia. Yo soldado. Sí, con mucho gusto. Claro, como todos ustedes. ¿Cómo fue lo tuyo, Ricardo? Lo mío, yo estaba en el servicio militar en el destructor Piedrabuena. Y bueno, ¿dónde era? En Puerto Belgrano. Puerto Belgrano. De hecho, ahora el 29 estamos allá, nos juntamos en Puerto Belgrano. ¿Se siguen juntando? Sí, ahora se va a hacer el festejo de los 40 años en Puerto Belgrano, todos los del buque nuestro. Bueno, estaba haciendo el servicio militar y... ¿Pero Puerto Belgrano, provincia de...? Buenos Aires. Buenos Aires. Punta Alta, Bahía Blanca al lado. Ahí donde estaban todos los buques. Piedrabuena, Buchar y Belgrano, portaaviones, corbeta. De hecho, eso fue se sabía que después iban a atacar las islas, uno por un lado, otro por el otro, pero bueno, eso es estrategia militar. Y salimos a navegar el 26 de marzo rumbo a Malvinas. Y después se toma Malvinas el 2 de abril, como se enteraron ellos, nosotros también, arriba del buque. Lo que se conoce como Operación Azul o Operación Rosario. Eso fue así. Se hizo desde el 26 hasta el Con 2 a la madrugada que desembarcan. Con la diferencia que yo estuve hasta fin de julio en el agua. Entre que se tomó Malvinas, se terminó la guerra, que habían hundido el Belgrano y todo, bueno, volví a Piamonte, creo que fue fin de julio. Estuvimos más tiempo que ellos afuera de casa y en el agua, digamos. Y bueno, nosotros nos tocó el hundimiento del Belgrano, hacer el rescate del Belgrano, nosotros y el buque Piedrabuena y el Buchar, que navegábamos juntos, después vinieron, bueno, a socorrer un montón de otros buques y helicópteros y qué sé yo, pero nos tocó eso. Lo más bravo nuestro fue
fue el hundimiento del Belgrano, en lo cual me tocó participar del rescate de los sobrevivientes. Ahí les informaron que el Belgrano había sido hundido, que tenían que ir a rescatarlo. Bueno, eso fue todo un tema que seguimos navegando nosotros, nuestro buque, nuestro comandante decidió pegar la vuelta a la zona de que el Belgrano se había quedado desobedeciendo órdenes de la base, algo así, me lo comentó después. ¿Casualidad volvió? No, él dijo que seguramente había sido atacado y desde la base le decían que no, bueno, toda una historia ahí que muy rara, pero volvimos a la zona de que se había quedado el Belgrano. ¿A cuánto navegamos un barco de otro? Y en millas 60 más o menos se ve a simple vista, el Belgrano lo veíamos a simple vista, que navegábamos juntos. Y en un momento lo pierden de vista. Lo perdimos de vista y bueno, seguimos navegando. ¿El Belgrano iba usted adelante y el Belgrano atrás? No, nosotros íbamos en punta, el Buchar a la derecha en triángulo, digamos, y el Belgrano a la izquierda. Y el Visil vino del lado derecho. Insólitamente le dieron al Belgrano, insólitamente. Todo tiene un sentido. Le tiraron al eco más grande. Al más grande, al impacto psicológico, a todo lo que ya por ahí algunos saben. ¿Y siguen navegando un poco más y después? Seguimos navegando bastante, después bueno, volvimos toda la noche buscando, viendo. El mar estaba en esos días terrible, mar 6, mar 7, no me acuerdo cuánto era, pero era lo peor era un temporal. Olas de... Terrible. Y bueno, recién al día después a las 4 de la tarde se encontró la primera balsa vacía. A la mañana ya habíamos encontrado el resto de petróleo, ya suponíamos que era verdad que se había hundido el Belgrano y realmente había sido hundido. Y bueno, ahí estuvimos como 3 o 4 días rescatando. Ya con el tiempo empezamos a ver balsas con gente herida, gente muerta, gente viva. Bueno, fue todo un caos y ya se armó el rescate del Belgrano entre los dos buques nuestros, estábamos juntos, más apoyo que vino. Y bueno, fue duro todos esos días hasta que llegamos a Ushuaia con los sobrevivientes, todo eso. Bueno, después quisieron salir de nuevo de Ushuaia a combate, pero bueno, después volvimos y bueno, ahí quedó un poco la guerra nuestra. Pero fue duro como todos nuestros compañeros, ¿no? Cada cual vivió sus vivencias, varios días rescatando a sobrevivientes, heridos, muertos y bueno. ¿Qué día se hunde el Belgrano? En mayo, el 4 de mayo. El 2 de mayo. El 2 de mayo. Y estuvimos hasta el 6 rescatando balsas y heridos. El barco ya no se veía más. No, el barco... Pocas horas. En una hora y media se hundió el barco. Sí, en una hora. Y nosotros volvimos a la zona de que había quedado el Belgrano, pero bueno, no se vio nada y te digo, porque el mar estaba muy bravo, viste que a veces el mar está tranquilo y a veces está terrible. Parecía, bueno, que tenía que ser así. Sí, los balseros sobrevivientes cuentan que tenían olas de 4 o 5 metros, que para ellos que estaban acostumbrados a estar en el mar, fueron los días que más tormenta hubo. Sí. Y las balsas vienen para 20 personas, en algunas mejor, había a lo 4. mejor exageran los 4 metros por el estrés de la situación donde estaban viviendo, pero la había balsa con 4 personas y había balsa con 40, porque vos tenés tu balsa asignada. Pero si no, ahora se hundió, no había tiempo. Y la desesperación, ¿viste? En la lógica, todo vos tenés que ir a aquella balsa. En la práctica está todo bárbaro. Se quedan sin luz y se quedan sin grupo electrógeno. Sí, el barco. Entonces se produce todo el desorden. ¿A qué hora lo atacan al Belgrano? Y se estima a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, ahí fue minutos más, minutos menos. Se da 4 de la tarde, pero se hacía noche a las 6 de la tarde. Claro. Sí. Entonces ahí se produce el tema de cuando tienen que evacuarlo, no tenían luz, no tenían forma de comunicar, ahí se produce todo el desorden. Ricardo, ¿en qué condiciones estaban ustedes en el ARA? ¿Estaban en buenas condiciones? Sí, teníamos comida, todo. Nosotros en un buque estás bien, como te decía Carlito antes, no estábamos afuera, pero en el buque vos tenés todo lo necesario para estar bien. ¿En ningún momento pasaron hambre o...? No, cuando llegamos con sobrevivientes del Belgrano a Ushuaia, ahí, bueno, volvimos a hacer provisiones, todo, porque ya hacía mucho tiempo que estábamos en el mar. Pero bueno, siempre fueron racionando todo, pero no, hambre no se hizo.
en el buque. ¿Me podrían explicar mejor el tema del Belgrano, quizás que Ricardo, porque ustedes hicieron carrera militar? ¿Fue un golpe artero realmente de los ingleses? Porque no se lo debía atacar. Era el barco más peligroso que tenía Argentina para atacar la flota. Fuera de exclusión. Afuera de exclusión o dentro de exclusión. Porque o sea, lo conocían ellos. Porque ellos, era un barco de ellos y sabían el tamaño de los cañones y la modernización que tenía el estaba en la zona de exclusión. ¿Sí? Estaba saliendo de la zona de exclusión. Querían llevarlo y ponerlo en el estrecho entre las dos islas. Ese era el plan original. Para que viniera el bombardeo sistemático que hacían toda la noche la flota inglesa en la isla y que no teníamos. Entonces, con los cañones y la potencia que tenía. El Belgrano tenía cañones que tiraban a 25 kilómetros de distancia. Y todos los cañones que se llevó a la isla tiraban a 5 kilómetros de distancia. Los ingleses sabían que rompiendo ese barco y neutralizando el portaaviones, Argentina dependía solamente de los aviones que vayan. El Belgrano era sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Se llamaba Félix. Sobrevivió a Pearl Harbor. Ahí vemos... Por eso lo conocían. Sí, ahí sí. vemos un poquito viniéndonos a la realidad, ¿no? Hablamos de zona de exclusión, como para que nos entendamos, era un lugar donde no podía atacarse a un barco, ahí no podían atacar, pero hoy vemos, cuando nos remitimos hoy al desastre esto de Rusia y Ucrania, cuando desde el oeste, desde el occidente se lo critica a Rusia porque no hace caso, porque comete atrocidades, bueno, ahí tenemos otra superpotencia como era Inglaterra, cometiendo otra atrocidad. Por eso vemos que en las altas esferas, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, algún otro más de Europa, las atrocidades tanto están en un lado como en el otro. El verdadero poder lo manejan, no respetan a nadie, y es lo mismo que nos pasó en su momento. O sea, por ahí para veces hay que comprender dónde está el poder político y por qué no se le pone fin. Por ejemplo, en su momento tuvo mucho que ver el Papa, la visita papal, que viene también a ponerle cierto límite a lo que podía pasar, porque el Papa en sus contactos sabía lo que podía llegar a pasar. Pero vemos que la superpotencia realmente hace el abuso de poder, tanto de un lado como del otro, ¿no? Había un plan de Perú del presidente Belaúnde Terry que no había forma de no aceptarlo para evitar la guerra. Y yo leí el libro Hundan al Belgrano. El comandante del submarino Conqueror pregunta, ¿le disparo? Porque está fuera de la zona de exclusión y un barco que no era un problema en ese momento. Y la orden que vino, sí. ¿Por qué? Porque sabían que nosotros somos viscerales y que si hacían eso era como mojarnos la oreja y no iba a haber forma de evitar la guerra. Y realmente así fue. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, ¿cómo? ¿Nos hundieron el Belgrano? Vamos a hacerlo mierda. Y bueno, y ahí esa fue una decisión de la Thatcher para que la guerra no se evitara. ¿Cómo el pirata universal iba a volverse después de haber navegado con una flota 12.000 kilómetros sin disparar un tiro? Y bueno, pero el tema del origen de la guerra, que por ahí más de un yo, aparte de haber sido partícipe directo, he leído mucho. Y Argentina en ningún momento quería la guerra. Quería ocupar la isla, porque se cumplían 150 años y después instalar la bandera argentina y después negociar con las Naciones Unidas en el medio, Inglaterra por un lado y Argentina por el otro. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó. Estados Unidos que medio como que le había dado el ok a Argentina porque hablaban. Le dio el ok a los dos. Para que tomaran la isla y después negociaran. Y bueno, y después se fue haciendo cuando Galtieri dice, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Pero Argentina en ningún momento quería hacer una guerra. Quería solamente llamar la atención y decir, che, muchachos, esto es nuestro, loco. Déjense de joder. El primer plan, o sea, yo lo sé porque lo habíamos estudiado después de la carrera militar. El primer plan que se conoce como Operación Rosario se llamaba Operación Azul y se hizo en el año 81 para cumplir en septiembre del 82. ¿Por qué en septiembre? Porque el soldado que todos dicen que fue sin instrucción, entraba a la colimba en febrero, en septiembre ya sabía todo porque en octubre era la primera baja. No hacía más frío en septiembre.
No, pero como los ingleses se enteran en marzo de todo el movimiento que hizo Davidoff en la Georgia con la famosa desarmada de las barracas balleneras, entonces los ingleses se alertaron de lo que estábamos haciendo y ¿qué hizo el gobierno argentino? Adelantó todo. Todo lo que se iba a hacer en septiembre, en el verano, se hizo en marzo, abril, en pleno invierno. Si no, a nadie se le ocurriría llevar soldados de Formosa, soldados del Chaco, soldados de Corrientes, que no conocen la nieve, podrán haber tenido ropa de abrigo, pero no conocen la nieve, a semejante frío. Y todos los del sur estaban en el sur. O sea, si vas a hacer eso, muy bien. Todos los que ya saben lo que es el frío, llévalos del frío y todos los del norte que vayan a cubrir el... Y no, se hizo todo al revés. O sea, ¿por qué? Porque estaba planificado para ser en septiembre. En el ejército, los cañones que tiraban a 20, 25 kilómetros de distancia, fueron solamente 2 a toda la isla. Y en esa época tenía más de 160 cañones del mismo tamaño. ¿Cómo nos pusiste todos esos cañones arriba de un barco y llevarlos? Tuviste 1 mes y medio, 2 meses de preparación. Y no se hizo. Entonces, son errores. ¿Por qué no creían que...? A lo mejor había gente que pensaban que los ingleses no iban a reaccionar, o a lo mejor pensaban que la Operación Rosario, una vez que se finalizaba, el día 2, la Operación Rosario consistía en recuperar las islas, no matar a nadie o solamente herir a los ingleses, tomar los prisioneros, devolverlos en Uruguay, cosa que se hizo al pie de la letra, poner las 3 banderas en el mástil, la bandera argentina en el medio, las banderas de las Naciones Unidas en un costado y la bandera de Inglaterra en el otro, y llamar a las Naciones Unidas para que intervenga. Ese era el plan de la Operación Rosario. No herir a nadie o no matar a nadie y recuperar, y después diplomáticamente vamos a arreglar. Acá en el país, todo lo que conocen, muchos se van para el lado de la dictadura militar diciendo que fue el último golpe militar, otros dicen que no, que se agrandaron porque todo el pueblo lo fue a ovacionar el día 2, el día 3 en la plaza. O sea, hay distintas versiones y depende de qué lado políticamente correcto estás vos, te vas para un lado o te vas para otro. O sea, la guerra la domina el poder económico y el poder político del mundo. O sea, no le podemos decir nada. Argentina está reclamando oficialmente en las Naciones Unidas desde 1965 y siempre han tenido el apoyo de todos los países chiquititos, económicamente chiquititos. Y de los países grandes nunca tienen el apoyo porque ellos viven de eso, o sea, viven haciendo armamento para vender o viven manteniendo los países más chicos a raya, que es lo que se sigue haciendo. O sea, ¿no? El otro día en Paraná, el lunes pasado, estuvo Nicolás Casanseu, que fue el único periodista que era. Y bueno, y él dice que después que terminó la guerra y que volvió, a él lo prohibieron, lo proscribieron, hasta ahora. Que Alfonsín fue el que más un tipo que era un excelente periodista. Se tuvo que ir del país por eso. Se tuvo que ir del país, todavía está, ahora vive acá en San Lorenzo. ¿Volvió? Sí. Vive en San Lorenzo. Pero al tipo lo que cuenta, pues sí. Nosotros no podíamos hablar de Malvinas. Nosotros tuvimos casi 20 años sin poder ir a hablar a las escuelas. Siendo militares de carrera todavía, teníamos que pedir permiso para ir a una escuela a dar charlas sobre Malvinas. ¿Y qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a contar? Bueno, tenemos que ir a visitar el colegio Sí, el secundario. Nuevamente Y teníamos que ir al primario, pero me parece agradecerles a nuestros héroes de Malvinas, ver No, por favor. que no es un relato, no es algo que lo vemos por televisión, que nos tocó de cerca, porque no hay que olvidarse que detrás de ellos había madre, padre, hermanos, familia, una novia, como decía Carlito, gente que estaba esperando que volvieran, que no sufrieran, y heridas que por ahí deja algo que se podría ver, como cuentan ellos, haberlo evitado. Lamentablemente el poder político, el poder económico va mucho más allá de lo que pueda pensar un presidente comunal de Piamonte, hasta a veces un gobernador, va mucho más allá, trasciende y realmente son los que dominan y hacen la historia del mundo. Así que yo les agradezco, a disposición en nuestro pueblo, además, en nuestro pueblo, como dije siempre,
nuestro pueblo. Honor y gloria para ustedes. Honor y gloria para ustedes, Para reconocidos también para los chicos que quedaron, para esas madres que sufrieron, para todos los que volvieron y que realmente hay muchos que se quitaron la vida porque no podían asumir. Argentina lamentablemente tiene tantos muertos en Malvinas como muertos Hay después, más muertos después de Malvinas Malvinas, que- ¿no? Hay documentales hechos de eso. Casualmente estuvo Gastón Paul acá que firmó Iluminados por el Fuego, ¿no? Realmente ese crudo relato de lo que pasó, el dolor que vivieron los chicos que más mal la pasaron. Así que gracias y a disposición. La Comuna de Piamonte les agradece por participar de este acto, hacerse muchos kilómetros, Carlito, Gerardo, realmente agradecido por todo. Así que en nombre de la localidad, muchísimas gracias. Bueno, nosotros, yo orgulloso de que vengan los chicos a darnos un beso, agradecido. Muy lindo. Te miran como diciendo, este tipo de... Claro, y somos como ellos, o sea, y gente que tuvo que ir porque nosotros estábamos a la fuerza, él estaba bajo bandera. Mi papá quería ir a ser de cocinero en la isla, escuchame. O sea, ese es el verdadero sentimiento argentino, no el que quieren hacer creer a algunos que no es. Ese es el sentimiento argentino. Yo estoy seguro que vos hubieran ido al Malvinas, pero sin ningún problema. Estoy seguro, convencido, ¿eh? Pero bueno, nos tocó a nosotros. Lo hicimos no con gusto, porque uno en una guerra no va con gusto. Y más cuando ves tu hijo de 1 año que te pone cosas en la bolsa, juguetitos como diciendo, bueno, mi papá, qué sé yo, no sé qué va a hacer, porque no se piensa nada de esa edad. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Agradecidos. Gracias. Totalmente. A ustedes. Muchas gracias. A ustedes.